más que nos lo pongan para inspirarnos todos. Bueno, más para ayudar, mira que para ustedes. El tema de hoy, sí, dos anuncios rápido. Encontraron un celular, está allá atrás, lo encontraron en los baños. Entonces, si ya no tienes tu celular, ahí está. Y la otra noticia es que va a haber una velada de oración este viernes. Se pone muy bueno. Ahí los esperamos a las 8 de la noche. Muy bien. Entonces, el tema de hoy es: ¿por qué es importante nuestra fe? Cuando le pedía a Juan Pablo que me pusiera esta imagen, este título más bien, y que él me buscara la imagen, muchas gracias Juan Pablo, de que padrísima. Él me había puesto una plantita, ¿no? Y yo creo que entendió que era porque es importante como la fe de mostaza y ese show, pero voy a hablar de por qué es importante el cristianismo, ¿sí? Nuestra fe cristiana, por qué es importante para el mundo, para la historia, por qué es importante reconocer el origen, de dónde venimos, quiénes somos. Y bueno, pues dale a la siguiente, por favor. Bien, esta imagen de aquí es una de mis pinturas favoritas. Representa un hecho histórico que pasó en el 2015, donde 21 cristianos fueron ejecutados en vivo por la organización de ISIS. Y pues ellos hasta el último momento no negaron su fe. Tertuliano, uno de los historiadores de los primeros cristianos, él decía que cuando un cristiano era ejecutado, era como si lo estuvieran sembrando. Cada vez que segaban un cristiano se multiplicaba. Y pues Tertuliano así era como espectador, no era parte de ese movimiento que llamamos cristianismo, pero después se convirtió porque decía, bueno, es tan fácil decir que no, y ellos están tan convencidos de que la amenaza que están sufriendo es menos real que lo que ellos han experimentado, que lo que ellos conocen, que lo que ellos están presenciando. Y Tertuliano terminó convirtiéndose al cristianismo. Y esta imagen me gusta mucho porque pues nada más estamos siguiendo los pasos de nuestro Señor. No digo que hay que glorificar el ser mártir, de hecho hay que hacer una diferencia muy detallada acerca de lo que es heroísmo y lo que es mártir. ¿Qué es heroísmo? Heroísmo es cuando la muerte de alguien, la entrega de alguien, glorifica a esa persona. Nosotros no somos héroes. Nosotros ya tenemos un héroe. El mártir viene del griego, que significa testimonio. Nosotros somos testigos del Señor hasta el final. Entonces, cuando no queda otra opción que poner nuestras vidas de por medio, eso es ser testigo, ser mártir, ¿sí? Y es una de mis pinturas favoritas. Y dale la casilla. Hay que aprovechar la pantalla. Esta es otra de las pinturas que también me gusta mucho. Lo que refleja es cómo eran castigados los cristianos en Japón. Pues Japón le llaman el cementerio de misioneros. Durante mucho tiempo estuvo en persecución muy fuerte el cristianismo y los crucificaban y los ponían en la playa. A veces se ahogaban, a veces morían de crucifixión. Y nada más es un recordatorio de que ellos también son nuestros hermanos y de que también en algún momento o en alguna parte también ellos están compartiendo esa aflicción por la cabeza. Si la cabeza sangró, porque el cuerpo no ha de padecer el mismo destino. Y es una de mis pinturas también favoritas. Ahorita Japón tiene un 1% de cristianos, contando todas las denominaciones y ramas. Y pues es un área muy verde porque la gente está desilusionada de su estilo de vida. Es uno de los países que mejor se vive y que más índices de suicidio hay. Entonces, si Dios te pone en un lugar, Japón es un lugar al que hay que visitar. Bien, siguiente por favor. Ok, entonces, ¿qué es ser cristiano? Ser cristiano no es llevar una cruz en el cuello y no es bautizarte de bebé o de adulto
ni es tener tu pescadito en el carro, ¿no? Porque luego estos son los más imprudentes, ¿no? No es tampoco ir a la iglesia los domingos, no es formar o no una serie de normas de que no tomes, no fumes, no hagas esto, ¿no? Pobres de nuestros abuelos, que, bueno, mis abuelos no fueron cristianos, pero pobres de los que sí tuvieron abuelos cristianos que no los dejaban ir al cine. Cosas así. No es ser de una denominación peculiar, ni haber nacido en familia cristiana. Nada de eso es ser cristiano. Ser cristiano, lo más esencial, es confiar en Jesucristo como el Hijo de Dios y el Salvador de la humanidad. Es seguirle, es pedirle que sea nuestro Señor, dejarle ser Señor sobre nuestras vidas. Como Pedro lo confesó en un evangelio que decía: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios viviente. Esa confesión no era un eslogan de tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, solo en cines. No, es una rendición de un pescador que se había topado con la verdad, que se había topado con algo que le había cambiado la vida. Y Jesús le respondió: sobre esta roca construiré y edificaré mi iglesia. Eso nos habla de que la iglesia no se edifica en base a doctrinas. Hemos olvidado mucho esa parte. La iglesia se edifica en base a personas que han decidido rendir su vida al Señor y que tienen la misma confesión de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y dice Efesios que porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. También ser cristiano significa ser transformado por su gracia. Es una relación viva, es volver la mirada de la propia justicia y poner la mirada en la justicia de Dios. Y también es un arrepentimiento que cambia la ruta de nuestra vida, no nada más para traer condenación, sino para traer transformación. Es ser también miembro de una familia y de un solo cuerpo. La fe idealmente se debe de vivir en comunidad. Sabemos que hay algunos que no pueden por condiciones muy fuera pues de ellos mismos, de sus posibilidades, pero el cristianismo se vive en discipulado. Y un poco de la historia del cristianismo es que el cristianismo pues surge a partir de la primera década después de Cristo, el primer siglo después de Cristo, y son nada más una serie de judíos que tienen a un Mesías, a un Jesús resucitado, y ellos hablan de tres cosas. Ellos hablan de Cristo resucitado, su resurrección y la segunda venida de Él. Ese era su mensaje. Y entonces estos judíos pues empiezan a generar una comunidad muy, muy preciosa, con muchos frutos, pero de repente son segregados, lo vemos en Hechos 3, Hechos 4, empiezan a vivir los primeros indicios de persecución y terminan siendo desparramados por todos lados. Y las primeras comunidades ya tenían tensiones. O sea, si nosotros ahorita hay tensión, desde el primer siglo ya había tensión. La tensión era si le quitaban un pedacito de piel o no a las personas que no eran judíos, y si había que observar la ley de Moisés, y si había que ser igual que nosotros los judíos, los gentiles, si se tenían que acoplar ellos a nosotros. Ese era un pleito que se resolvió en Hechos 15, donde pues dijeron que los gentiles no necesitaban observar eso, que Dios hacía la transformación en el corazón, no externamente. Pero ya vemos que ya de por sí ya hay problemas. Y entonces en la historia la fe tomó diferentes formas. O sea, la fe siguió creciendo, siguió evolucionando y tomó algunas formas distintas. Algunos católicos, otros ortodoxos, otros protestantes, y dentro del protestantismo, adivina cuántas denominaciones hay. ¿Quién dice más? Es una puja acá. ¿3? No. ¿5? Tampoco. ¿10? ¿20? ¿40? Bueno, son 50,000 denominaciones. Casi una por día, ¿no? Esta es la denominación que vamos al McDonald's después de los domingos. Sí, entonces, hermanos, ¿vale la pena pelear por saber cuál es la correcta? O sea, piénsalo así.
12 personas completamente diferentes, ¿sí? Si de por sí yo con el Paolo ya tenemos nuestras diferencias, ya se van viendo, ¿no? Imagínense 12 personas totalmente diferentes que probablemente se odiaban entre sí porque el Mateo no era muy bien querido por ahí y se ve que Pedro tenía problemas con la ley. Entonces, ahí había problemas y todavía cada uno se va a un lugar diferente, con una cultura diferente, con un idioma diferente, costumbres diferentes, cosmovisión diferente. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, Tomás creo que se murió en la India. O sea, imagínense, ¿no? Entonces, ¿tú qué resultado esperarías de eso? Que todos fueran, cámbiale por favor, que todos fueran peinaditos iguales, como cajas de Kellogg's, como en los norcoreanos. Pues no, lo natural es que haya divergencias, lo natural es que el evangelismo se encarne en la costumbre de las personas. Me encanta cómo los africanos bailan tribal en la iglesia los domingos, como los asiáticos son así de que todos. Y así, o sea, vemos acá abajo están los de Nueva Zelanda que están haciendo el haka, pero es un haka cristiano. Y bueno, pues tenemos al Chuy. Entonces, ¿qué sería lo más natural? Pues dejar que el evangelismo se encarne en nuestras vidas, ¿sí? Entonces, este mensaje no es para juzgar de quién está bien o quién está mal en esas diferencias, eso lo hace el Espíritu Santo. Y pues nuestro buen pastoreo de Cristo Jesús. Denominaciones más, denominaciones menos, en el cielo nuestra identidad es más alta. No hay que yo era más cristiano que tú, brother. Tenemos una identidad preciosa en el cielo. Hay un nombre que se nos va a dar que solo tendrá sentido para nosotros y para Cristo. Y pues si ya estamos reflexionando en este tema, ¿cuánto tiempo, cuánta energía, cuántas relaciones no hemos mermado por andar discutiendo quién es la chispas de las choquis? O sea, cuando Jesús nada más nos mandó a amar a Dios, a amar al prójimo como a nosotros mismos y enseñar a otros a obedecerle. Ahí está nuestra misión. Y tenemos una promesa. La promesa de que Él vendrá a reinar y de que hay un cielo nuevo y una tierra nueva en camino. Así que la cuestión central no es disputar entre títulos, sino escuchar a Dios. Estamos escuchando a Dios cuando hacemos algún comentario acerca de otra iglesia que piensa diferente a nosotros. Estamos permitiendo que el Espíritu Santo cree frutos de rectitud en las personas a las que vamos a juzgar. Recuerden que la fe auténtica produce frutos. Debe de haber frutos de conversión, de obediencia, frutos del Espíritu Santo, de comunión y de esperanza. Vamos a cambiar de diapositiva. Bien, imagínense que ustedes ven a 3 personas en la calle. Está el cristiano, está el católico y está el agnóstico. ¿A cuál de los 3 tú piensas que deberías de compartir del evangelio? Pues ahora imagínate que el que era cristiano en realidad llega a su casa y le pega a su esposa. Y llega con sus hijos y dice, sírvanme. Y en el trabajo le roba a su jefe. O sea, todos los centavos que no te devuelven el cajero, él se los queda. Ahora, ¿qué pensarías? Uy, pues qué vergüenza que este cuate se diga que es cristiano, ¿no? O sea, ni lo topo. Entonces, ¿será cristiano de verdad o solo tendrá una confesión hacia afuera, pero no una confesión hacia adentro? Aquí es mi opinión personal. Si yo tuviera que escoger alguno de los 3, yo le daría lo mejor que tengo a los 3. Porque no se trata de hacerlo repetir una frase. Se trata de entregarte a ellos como Cristo se entregó a su iglesia. Eso es, Pedro, por eso le estaba diciendo a Pedro, tienes que estar seguro de que me amas, porque quiero que los ames a ellos, quiero que los pastorees a ellos, porque mis ovejas necesitan alguien que me ayude. En el pueblo donde trabajo, la inmensa mayoría de las personas son católicas. De hecho, hay por ahí un protestante ahí en el cerro.
Y mi papel ha sido discipularlos. O sea, mi papel no es decirles si están bien o están mal, mi papel es enseñarlos a obedecer a Cristo. Muchos tienen una fe grandiosa, de verdad, en los pueblos se puede ver una fe impresionante, pero tal vez no tienen las herramientas para obedecerlo con claridad. ¿Qué pasa de las personas que son analfabetas? Tengo muchos pacientes analfabetas, tengo muchos pacientes que son piadosos y a cada rato se la pasan en misa, tengo pacientes alcohólicos, embusteros, violentos, hay de todo. Y todos necesitan escuchar el pan de vida. O sea, ¿quién soy yo para decir que uno merece más que otro? Como el ejemplo de las 3 personas. Todos necesitan escuchar. Dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Por ejemplo, la otra vez me estaban diciendo, una señora me estaba compartiendo que le estaba gritando a la Virgen para que le hiciera un milagro, ¿no? Una sanidad. Y yo le dije, bueno, pues la sanidad proviene de Dios. Él dice que pueden venir directamente a Él y y es gracias a Cristo. Y ahí pues hubo discusión, no, hubo redirección y hubo mucho discipulado en ese comentario. Otra vez, por ejemplo, una vez me llegó un chavo, tenía el codo dislocado y pues cuando uno se disloca, hay una luxación, se tiene que atender rápido antes de que los músculos se enfríen, ¿no? Porque ya después se ponen rígidos y entonces es un show. O sea, para tú acomodar un músculo, vieras cómo lo hacen. O sea, agarran unas cuerdas, unas sábanas y por eso los traumatólogos están bien fuertes porque se la pasan jalando, ¿no? Entonces, pues yo dije, tenía al paciente enfrente de mí, tenía a la enfermera, tenía a los papás, pues se hizo como un pequeño, pues noticia, ¿no? Noticia de último momento en el pueblo. Entonces, yo lo que hice fue, tomo su codo y oro en voz alta. Señor, ayúdanos a que Pedro se recupere del codo, pues, ¿no? Porque yo era la primera vez que lo hacía solo, yo siempre lo hacía con un traumatólogo. Y orar en voz alta, créeme que le sirvió más a la gente analfabeta que darles una clase de hermenéutica. Eso es discipulado. Es exponernos, es entregar lo mejor de nosotros. Siguiente, por favor. Entonces, Jesús permite que el trigo crezca con la cizaña. Pero también dijo, por sus frutos los conoceréis. Y de eso se trata hoy este mensaje. ¿Por qué es importante nuestra fe? Pues porque el mundo necesita nuestros frutos. El mundo necesita convivir con nosotros. Siguiente. Y nosotros somos una iglesia que creemos en una relación personal con Dios. Gracias a la justicia de Cristo. Creemos que Dios se nos muestra en la creación y en las escrituras. Creemos que todos somos libres y diseñados con dones, habilidades, personalidad, historia para glorificar a Dios en nuestros ámbitos. Muchas veces yo tengo pues ya una cartera amplia de los predicadores en los que he presenciado, pero muchas veces muchos de ellos no han sido, por ejemplo, científicos, ¿sí? No han sido, son raras las veces que alguien se dedica a alguna rama de alguna ciencia exacta. Y también ayuda las personas que comparten su historia, que comparten su personalidad, no solo que se adaptan como a la liturgia, sino que también salen un poco de contexto. Nosotros tenemos esa libertad en Dios de ser quienes somos y tal como somos, glorificarle a Él. Y también creemos y estamos esperando el regreso de Cristo y mientras tanto vemos su acción viva y sobrenatural en medio de los tiempos. Ser cristiano no es llevar entonces un nombre, no es primero una etiqueta, ¿sí? De hecho a veces la etiqueta estorba más. Debería ser nuestro privilegio que nos llamen pequeños Cristos.
ser cristiano no se trata tanto de, ay, tengo una vida cambiada, sino tengo una vida intercambiada. Alguien cambió su vida por mí. Y Gálatas 2:20 lo afirma, dice, con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ser cristiano es dejar que la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Dios viviente, transforme cada día de mi vida. A ver, siguiente, por favor. Ok. Entonces, el punto número 1, me obligué a hacer 3 puntos para no perderlos. Entonces, punto número 1, ¿qué es ser cristiano? Es entender nuestra historia, ¿sí? Pásale a la que sigue. Nada más les voy a dar un pequeño resumen de historia. En el año 314 se institucionaliza el cristianismo. No sé si estuvo bien o estuvo mal, pues la historia se juzga hacia atrás, pero hay que vivir hacia adelante. Pero bueno, alguien llega al poder y se hace cristiano y entonces dice todos tienen que ser cristianos. Sabemos que ser cristiano es por convicción propia, pero pues se hizo una imposición y se empezaron a hacer algunas cosas que pues pueden ser dudosas, ¿no? Entonces, en el 1054 hay la primera división de la iglesia entre los que creían, la verdad es pura política y puras cosas que la verdad, yo no entiendo por qué hubo tanto show. Pero bueno, hubo algunas divisiones. La principal fue la controversia del filioque, que era de que el Espíritu Santo venía del Padre o venía del Hijo. Así era y por ese show se agarraron y se separaron 2 iglesias, y además de que una hablaba latín y que otra hablaba más griego. Entonces, y también otra hablaba de la primicia del Papa y otros que mejor había que respetar a los apóstoles y a los patriarcas. Se hace una división y se crea la iglesia católica romana, latín, y la iglesia ortodoxa, ¿no? Que es del oriente y del occidente. Pasa la que sigue. Nada más para conocer. Y entonces hasta el siglo XVI, o sea, prácticamente seguimos esa línea hasta el siglo XVI, donde un cuate que se llama Lutero, él era un sacerdote de la orden de San Agustín, él hace unas tesis, 95 tesis, donde él corrige cosas que se estaban haciendo muy mal en la iglesia en ese momento. ¿Por qué? Porque la gente era ignorante, no tenía acceso al latín, porque solo la iglesia podía hacer latín, no podía ser traducida a otro idioma pues vil o pagano o secular, quién sabe quién se inventó eso. Y entonces Lutero pues clava 95 tesis donde dice pues que está mal cobrar por hacer servicios en iglesia, está mal cobrar por lo otro, y las políticas que se manejaban, la relación entre iglesia y Estado, un buen de cosas. Y de ahí empiezan a haber ciertos movimientos en diferentes partes. Lutero fue en Alemania y bueno, Calvino fue en Gran Bretaña, etcétera, ¿no? Y ya entonces ahí hay una separación y pues les dicen los que están protestando, ¿no? Y ahí se crea la rama de los protestantes, ¿sí? Y la iglesia, 200 años después de lo de Lutero, reconoce su error y entonces crea también ahí una contrarreforma donde dice que sí, que no se debería de cobrar por las indulgencias y ese rollo. Siguiente. Bien. Entonces, nada más era como un pequeño de historia para que sepan de dónde venimos. Y listo. Punto número 2. No había necesitados. Ese es el punto número 2. Hay un versículo en Hechos que a veces leemos rápido y no le damos el peso que necesita. Y está en Hechos 4:34. Dice, no había pues ningún necesitado entre ellos. Están hablando de la primera comunidad de la iglesia. Lucas está haciendo referencia a cómo era la comunidad ideal. Eran un solo mismo cuerpo, un mismo corazón, una misma alma, y no había necesitados entre ellos. En Jerusalén, en el siglo I, en una ciudad que estaba siendo sometida bajo el imperio romano, había desigualdad, había opresión, había pobreza, y en medio de ese mundo roto había una comunidad donde no había necesitados. Yo creo que si aquí llegara pues Carlos Slim y preguntara ¿quién está necesitado de aquí? Pues ahí está Paolo levantando la mano. Y en ese entorno no había necesitados. ¿Cómo lo lograron? Pues no fue un programa del bienestar, ni una
organización, no fue un decreto. Lo lograron personas que tenían el corazón transformado por Cristo. Fue un fruto natural de tomar decisiones distintas con su tiempo, con su atención, con sus bienes, en amor al prójimo, en amor al pobre. No era el comunismo, no era el socialismo, era te amo tanto que no te quiero ver en esa situación, en necesidad. Y eso es lo que exactamente dice Proverbios. Proverbios dice: los ciudadanos íntegros son de beneficio para la ciudad y la hacen prosperar, pero las palabras de los perversos la destruyen. Proverbios 11:11. La integridad de los individuos en una organización, en una institución, en la iglesia, cada integridad de una sola persona otorga, más bien esa suma de decisiones otorga a la institución integridad en completo, hace que sea una institución sana, hace que sea un grupo sano. Cuando un estudiante levanta la mano y dice: eso está mal, no está bien hacer trampas, no solo está confesando una equivocación, está poniendo un estándar, está construyendo una cultura de honestidad entre los estudiantes, de ser honestos, y ese es el poder de la integridad individual sobre un ambiente colectivo. Entonces aquí vemos el peón blanco sobre los negros. Está bien así. Si no hubiera un peón blanco, no habría el estándar de decir: existe la posibilidad de ser blanco, existe la posibilidad de hacer las cosas correctamente. El Señor muchas veces durante la Biblia se conducía a través de personas que fueron fieles en contextos totalmente equivocados. Por ejemplo, Daniel y sus amigos ellos sirvieron con todo lo que tenían a Babilonia, que Babilonia pues representa el dinero, la avaricia, la opresión, y la servían, pero al momento de que sus convicciones eran probadas, ellos no servían eso, ellos no se doblegaban ante eso, y eso es lo que Jesús nos llama. Jesús dice: pues si vivimos en un imperio opresor que nos está pidiendo unos impuestos altísimos, pues dale al César lo que es del César, pero no confundas a que Dios es primero, que Dios es muy diferente al César. Y ahora que voy a llevar mi carro al mecánico, digo: qué bueno que hay un mecánico en la iglesia, que no voy a ir a cambiarle un foco y me va a decir: no, pues ya el motor ya se te desconchinfló, ya la banda ya no toca, ya los pistones ya no pistean, ya las bujías no bujean. ¿O qué pasa cuando tenemos algún cristiano que llega a ser médico, o algún cristiano que llega a ser maestro o político o comerciante o agricultor? Si su fe es real, algo cambia en su entorno, en esos espacios. La honestidad se vuelve contagiosa y muchas veces perseguida. A Jesús lo persiguieron justamente por decir lo que estaba mal, ¿no? Con los líderes religiosos y las autoridades romanas. También entre otras personas, por ejemplo, a Dietrich Bonhoeffer, que fue un pastor alemán que alcanzó a escapar de los nazis, viaja a Estados Unidos, pero empieza a escuchar que las noticias sobre la comunidad cristiana están poniendo más gruesas, y él dice: tengo que regresar, porque si no regreso y no padezco con ellos, ¿qué derecho tengo yo de llegar en la restauración y ser partícipe de la restauración si no estuve en el padecimiento de ellos? Y él regresa y él denuncia la soberbia y la malicia de los nazis, y pues lo ahorcan. Entonces, un cristiano siempre va a dejar un precedente cuando su fe es real, y por eso es importante el cristianismo. Mis autoridades me dicen: no, fíjate que ya supimos que estás haciendo campañas de brigadas, que estás regalando medicamento, que estás haciendo cosas que no te tocan, que no te corresponden. Mira, no las hagas, porque la gente va a pensar que es parte del servicio del gobierno, y ya cuando te vayas lo van a exigir. Y yo estoy decidido a dejar precedente ahí. O sea, pues yo ya estoy ahí y sé que el servicio inspira servicio, y yo con mis decisiones, yo
aunque sean pequeñas, sé que tienen consecuencias enormes en la gente. O sea, yo voy a seguir haciendo lo que me toca, como si fuera para el Señor. Esa es nuestra ética. El reino de Dios no espera hasta el cielo, el reino de Dios baja cuando estamos nosotros dejando un precedente en donde estamos. Y por eso es importante ser cristiano. Esa es la razón por la cual el mundo necesita verdaderos cristianos, no en la etiqueta, sino en la vida, en el mercado, en el trabajo, en la relación con el vecino, en la mesa donde se negocia. Dice Mateo 5, 13, 14, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, pero la sal no da sabor si está pues allá en el costal, sino es entrando a la comida. La luz alumbra dentro, presente en el mundo, no escondido de él. Entonces, punto número 1, ya vimos que ser cristiano es tener nuestra confianza en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador de la humanidad y Hijo de Dios. Y pues ser hacedores de discípulos y su discípulo. Punto número 2, es no había necesitados, ¿sí? Cuando un cristiano es realmente cristiano en su entorno, dejan de haber necesitados. Ese es nuestro estándar, hermanos, es muy, muy alto. Entonces, pues ese es el camino de la cruz. Y pues ahí puse unos cuates que están dando sus servicios. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Otra de las cosas bien, bien padres que el cristianismo ha hecho en la historia es fundar las universidades. O sea, una cosmovisión donde el universo no tiene un comienzo, donde el universo no tiene un diseño inteligente, donde el universo no refleja la identidad de un creador, donde nosotros no tenemos dignidad intrínseca. O sea, estamos hablando de una visión materialista. No tendría por qué fundar hospitales, no tendría por qué fundar universidades. Y el cristianismo ha sido la máquina del conocimiento. Dale a la que sigue. Todos esos, me faltaron muchos, pero todos esos son de los científicos y mentes brillantes más importantes de la historia de la humanidad. Yo creo que ahí puedes identificar a Isaac Newton, a Tesla, por ahí está Dimitri, por ahí está Copérnico, Galileo Galilei, o sea, Francis Collins, Mendeleev, o sea, todos esos cristianos, y me faltó muchísimos, cada uno de ellos representa una vida que se asombraba ante la creación y que conocía a Dios. Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio razón. ¿Por qué no usarla para conocerle a Él también? No están en otra categoría diferente. Yo pienso que muchos somos llamados a conocerle a Él de una manera más profunda. Y pues ellos son mi admiración en cierto aspecto. Por ejemplo, les voy a contar un poco la historia de Dimitri. George Dimitri fue el que hizo la teoría del Big Bang, ¿sí? Y él era un sacerdote belga, ¿sí? Él primero estudió física, y luego estudió matemáticas, luego se hizo sacerdote porque tenía una devoción por Dios. Él desde que era pequeño fue influido por algunos sacerdotes, por ejemplo, uno de los que inventaron la radio. Y entonces Dimitri va a la Primera Guerra Mundial, de ahí se hace sacerdote, y después de sacerdote su vida con Dios se aviva tanto que siente la necesidad de volver a la ciencia. O sea, su vida espiritual y personal con el Señor lo hizo regresar a aprender más. Entonces se hace un doctorado en física, en astronomía, y entonces Dimitri hace una observación, empieza a resolver algunas ecuaciones que Einstein había dejado incompletas, y se da cuenta que el universo, antes se creía que el universo era estático como esto, que no se mueve, que el universo realmente no se mueve, pero sí se están separando las constelaciones entre sí. Y entonces lo que él piensa es, pues es como un tejido que se estira. Entonces, si se está estirando, al principio hubo una fase condensada, hubo una fase donde estaban todos los átomos pegados. Y entonces, él crea su teoría, que alguien por
por menospreciarlo, por un término peyorativo, le dice que es el Big Bang, ¿no? La gran explosión. Pero realmente Dmitri nunca dijo que eso o contradecía a Dios o afirmaba a Dios, porque luego el Papa Pío dijo, no, pues eso confirma el origen de Génesis 1, ¿no? Que el universo tiene un origen. Él dijo, no. La ciencia y la razón no se deben de mezclar con la fe porque responden preguntas diferentes. Como dijo Galileo Galilei, el Espíritu Santo y las Escrituras tienen la autoridad para decirte cómo nos vamos al cielo, pero no tratan de explicar cómo van los cielos, cómo es el funcionamiento de los cielos. Son completamente temas diferentes que, si son verdades, no se contradicen y habrá algún medio por el cual puedan coexistir en armonía, ¿sí? Que es una interpretación correcta. Entonces Dmitri decía, no hay que hacer esta mezcla. Yo pienso que el Big Bang es más bien un telón que no nos deja ver lo glorioso de la creación. O sea, nos estorba más de lo que nos ayuda. Y por ser de ese carácter íntegro, científicamente honesto, Dios le revela cosas. Y creo que es parte de Dios mostrar las revelaciones, porque dice que es de Dios dar los conocimientos, pero también del rey escudriñarlos. Y pienso yo que Dmitri fue un recipiente y un vertedero verdadero, porque fue íntegro, fue honesto, fue humilde. Él nunca se llevó el crédito. Fue 3 días antes de morir que él se da cuenta que es real, que sí, la teoría sí es compatible con la realidad después de que se creó la tecnología de microondas. Entonces, cada uno de ellos representa una historia con el Señor y no por eso tiene que ser separado con la razón. Y ese es el conector con el punto número 3, ya es el último. Punto número 3 es, quiero analizar un poco los principales retractores de la fe. Punto número 1, hablamos de qué es ser cristiano. Es más una historia de, no que me cambió la vida, sino que alguien me cambió su vida, que es Cristo Jesús. El punto número 2, cuando un cristiano está presente, está manifestando su fe real, deja precedente, no hay necesitados a su alrededor. Y el punto número 3 es los principales retractores de la fe. Antes el cristianismo se enviaba del norte al sur, ¿sí? Estados Unidos mandó un chorro de cristianos a América, Europa envió un chorro de cristianos a África. O sea, antes era del norte al sur, pero ahora, ¿qué creen? Ya es totalmente diferente, ya se invirtieron las demografías. Ahora es el sur el que está enviando más misioneros al norte. La segunda potencia en enviar misioneros es Brasil. Entonces, yo me puse a pensar, ¿por qué el mundo ha dejado de creer? Si ellos fueron los iniciadores de la fe, si ellos fueron aquellos que hicieron esas reformas, que se atrevieron a alzar la voz, a dejar un precedente, a ser precursores, ¿por qué dejaron de creer? ¿Por qué su mundo dejó de creer? Si el cristianismo es tan bueno y necesario, ¿por qué hay gente que lo rechaza? ¿Por qué hay quienes miran a la iglesia y se alejan en lugar de acercarse? Me hice esas preguntas y quería compartirles un poquito. Les voy a hablar de 4 grandes retractores, 4 razones por las cuales la fe ha sido cuestionada y en muchos casos abandonada. La primera es la razón. Vivimos en una cultura que ha puesto la razón como árbitro de la realidad. Y hay personas que genuinamente no ven otro sentido si no es por la razón. Pero el problema no es la razón en sí misma, el problema es ponerla en un estandarte que no le corresponde, como árbitro de algo que no le corresponde. Por ejemplo, no puedes explicar con razón por qué hay algo en lugar de nada, o de la existencia del universo. La razón, por ejemplo, puede predecir comportamientos, pero nunca podrá generar amor. Hay temas que simplemente la razón, como la dignidad humana, no puede explicar. La razón te puede decir, pues el humano es un mamífero y está compuesto por tantas partes y lo que sea, pero nunca te va a decir por qué es más digno o por qué es más atroz experimentar con humanos que experimentar con ratas o cerdos o con un chimpancé que tiene el 99% del ADN compartido. O sea,
La razón tiene su límite y cuando alguien pone a la razón superior a ese límite, entonces es un retractor de la fe, le impide creer, perdón. Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y la iglesia, estos temas casi no se hablan, pero por eso son importantes, porque la iglesia tiene que aprender a dialogar con las preguntas honestas sin sentirse amenazadas por ellas. Muchas veces, como no sabemos, nos sentimos amenazados, pero realmente hasta la fecha no hay ninguna evidencia científica, ningún descubrimiento científico que tengas tú que rechazar para abrazar la fe, ni viceversa. O sea, cada quien va por su lado y ninguno de entre ellos se compite realmente, pero hay que conocer. La segunda, y algo que estaba reflexionando es, muchas veces las personas que ponen a la razón y que tienen estas preguntas intelectuales, realmente en su corazón hay una búsqueda intensa por Dios, pero no saben cómo encontrarlo. Segunda, el poder. A lo largo de la historia, la iglesia ha tenido mucho poder y no siempre lo ha usado bien. Algunos ejemplos que se les ocurra, por ejemplo, las cruzadas, la Inquisición, el colonialismo, que decían, no, venimos a evangelizar, pero hacían otras cosas, los televangelistas de la prosperidad, los pastores que construyen marcas personales. Cuando la iglesia usa el nombre de Cristo para acumular poder en lugar de servir al prójimo, traiciona exactamente lo que Cristo vino a hacer. ¿Qué dice Cristo? El que quiera hacerse grande entre vosotros, sea su servidor. Y el que de nosotros quiera ser el primero, sea siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces el antídoto no es destruir la iglesia o dejar de creer en la iglesia. Yo, cuando estaba en la preparatoria, yo llegué a decir esta mensada de creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Pero esto reflejaba mi falta de comprensión en lo que Cristo vino a hacer por la iglesia. El antídoto es no dejar de creer en la iglesia, es volverme como Cristo. Es volverme a arrodillar a lavar los pies. Es volver a tocar a los leprosos. Es comer con pecadores. Es morir en la cruz. El mundo no necesita más declaraciones cristianas, necesitan cuates como Mardoqueo que decían, tal vez para esto Dios te posicionó en este tiempo, tal vez para este tiempo existes. En medio de la apostasía, en medio del rechazo, de tantos argumentos que impiden acercarse a Dios o acercarse a la iglesia, tal vez para esto existes y tal vez para esto estás escuchando este mensaje. El tercer retractor, la hipocresía. Soy cristiano, dice, como vimos en el cuate anterior, pero golpea a su mujer. Somos iglesia, pero chismeamos, dividimos, excluimos, juzgamos. Nosotros debemos ser una iglesia que recibe y adopta con amor a los que vienen por primera vez o los que pues no tienen tantas amistades como unos que ya tienen aquí muchos años. O sea, ¿cuántos no hemos ido a otras iglesias nuevas y nos sentimos que nadie nos pela y nada más pasamos y se siente medio feo, ¿no? Se siente medio gacho. Debemos ser las manos de Cristo. Y hay que ser brutalmente honestos porque la hipocresía pues no es razón para rechazar a Cristo, es más bien una debilidad de nosotros. La falla está en los seguidores, no en el maestro. Pero eso no nos exime de la responsabilidad. Primera de Juan 3:18 dice, hijos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Seamos hacedores. Y el cuarto retractor es el egoísmo. El egoísmo, pues no siempre parece egoísmo. A veces parece más prudencia, a veces parece más como, no, es que él así es que él es así de privado. A veces parece de que yo cuido mis cosas y ya aquellos, pues el resto que se hagan como les venga, ¿no? Pero cuando el cristiano vive centrado en sí mismo, en su familia, en su trabajo, en sus necesidades, en su bienestar personal, deja de ser luz del mundo y se convierte en una vela, pues, oculta, apagada, tenue. Si sientes que tú estás perdiendo tu vitalidad, pregúntate si
si te estás fijando nada más en ti mismo, si qué porcentaje de pensamientos en tu día a día estás dedicándole al necesitado. Filipenses 2, 3 al 4 dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O sea, así como te importan tus cosas, también te tienen que importar la de los demás. Entonces, la conclusión, ¿puedes cambiarle? Bueno, otra de las cosas ha sido el activismo. Gracias al cristianismo se abolió la esclavitud y los derechos civiles que tenemos universales son gracias al cristianismo. Por eso es importante ser cristiano. Siguiente. Porque nosotros somos el estándar moral, ¿sí? En un mundo secular, ¿de dónde sacas la moralidad? ¿Dónde sacas el punto de referencia para decir que algo es bueno o algo es malo? Entonces, en conclusión, ¿cuál es el denominador común de estas cuatro retractores? Pues que la iglesia no está mirando a Cristo. Cuando miramos más a la razón que a Cristo, nos perdemos. Cuando miramos más al poder que a Cristo, abusamos. Cuando miramos más nuestra imagen que a Cristo, fingimos. Cuando nos miramos más a nosotros que a Cristo, nos encerramos. El problema entonces no es la fe. La fe es valiosa y hay que atesorarla. Y hay que estar muy agradecidos de que Dios nos encontró en este momento. El problema es cuando la fe pierde su centro, que es Cristo. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hebreos 12 es el capítulo que termina con el pasillo de la fe. Puestos los ojos en Jesús, no en nuestra doctrina, no en nuestra denominación, no en nuestra reputación, no en nuestra comodidad, en Jesús. Entonces, hubieron 3 puntos en el tema de hoy. Punto número 1, ¿qué es ser cristiano? Ya vimos de dónde salimos, ya vimos que no vale la pena hacer distinciones. Deja que los frutos lo digan todo. Número 2, no hay necesitados. Cuando tú expresas tu fe, cuando tú manifiestas tu fe, cuando tú eres esa pieza blanca en medio de las piezas negras, dejas un precedente. No hay necesitados a tu alrededor. Las cosas cambian, son diferentes. O sea, mucha gente me ha dicho: no ha habido otro pasante como usted. No sé si es por hacerme la barba, pero lo tomo como una bendición. Y el tercero, si me hicieron la barba, dice, el tercero, hay 4 retractores principales que yo identifiqué que son porque la iglesia no está mirando a Cristo. Entonces, 3 puntos, un solo mensaje. ¿Cuál es? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Puedes cambiarle, por favor? Y esa esperanza, pues tiene un efecto en el mundo. ¿Y puedes poner la última? Ahí están sus ojitos. Gracias. Dios los bendiga. Es el tema.